Gloria a Dios. Oramos, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú estás aquí con todo tu poder y con toda tu autoridad, Señor, escuchando testimonios, y tu iglesia está llena de gente. Gracias, Padre. Úsame, Señor, como la vasija de barro que soy en tus manos, en las manos del alfarero perfecto de la creación. Pasa un carbón encendido en mi boca. Límpiame con hisopo, Señor, y úsame, Señor, para transmitir tu mensaje. Te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero contarles en primer lugar que el título de mi prédica se llama Paraimi. Paraimi es un verbo griego que significa presencia que sostiene. Voy a empezar contándoles una pequeña historia que se desarrolla en un pequeño pueblito que se llama San Lucero. En San Lucero había un faro viejo que tenía su luz muy brillante. No se encontraba cerca del mar, no estaba para guiar barcos, pero para los pobladores del lugar, ese faro era imprescindible. Lo cuidaban porque su luz para ellos era indispensable. No se sabía muy bien por qué, pero era así. Y llega Julián a ese pueblo. Julián era relojero y medía el tiempo con precisión, pero Julián no lo sentía, porque vivía afanado todo el tiempo pensando en el próximo trabajo que tenía que hacer. Caminaba rápido, no hablaba con nadie. Su mente siempre estaba en el trabajo que tenía que hacer. Cuando llegó a ese pueblo tranquilo a vivir, Julián observaba que las personas se sentaban mucho tiempo en la plaza y se sentaban mucho tiempo a mirar el faro, mirando al cielo como esperando algo. Y Julián decía, ¿cómo pierden el tiempo? Hasta que un día le llega a Julián un reloj antiguo que tenía que arreglar y se le quiebra la manecilla del reloj. Julián suspira frustrado y sale para poder caminar y despejarse un poco y ver de qué forma podía solucionar lo que se le había roto. Y sus pasos lo llevan al faro. Y allí está Elena, una anciana del pueblo que siempre iba a sentarse allí al faro a mirar su luz. Y Elena le pregunta a Julián, ¿sabes por qué ese faro sigue encendido? Y Julián niega con la cabeza. Y Elena le dice, porque nos está diciendo que no todo es avanzar, a veces basta con estar. Y para Julián eso significó un cambio. Julián empezó a calmarse, a disfrutar de esos pequeños momentos que podía tener en ese pueblo. Y cuando sus pasos lo llevaban al paseo, siempre se iba al faro. Y para Julián la luz de ese faro no era para iluminar caminos lejanos. Para Julián significaba que le iluminaba el momento, el instante, el estar presente. Ahora les voy a pedir, si me acompañan a la palabra, al libro de Éxodo, capítulo 33, y vamos a leer desde el versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El libro de Éxodo nos muestra la peregrinación del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, saliendo de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto. 430 años de esclavitud y de opresión bajo el poder egipcio. Mucha opresión, y sobre todas las cosas, algo que marcó al pueblo hebreo fue el infanticidio. Porque como crecía tanto la población de Israel,
Al faraón eso no le gustó. Entonces mandó asesinar a todos los primogénitos varones. Y ese clamor y ese dolor marcó el pueblo hebreo. Y ese clamor llegó hasta Dios. Y Dios elige a Moisés para liderar a este pueblo, para sacarlo de esa esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Moisés, que fue criado en la corte egipcia. Moisés fue salvado por la hija del faraón, que aún sabiendo que era un niño hebreo, lo salvó, lo llevó a su casa, lo crió como su hijo. Moisés fue criado con todos los privilegios, con toda la educación, con toda la riqueza que había en la corte egipcia, pero nunca se olvidó de sus raíces hebreas. Cuando era hombre, ve a un egipcio maltratar a un hermano suyo, a un hebreo, y lo mata. Eso significó que tuviera que huir de Egipto, porque el faraón lo mandó matar. Y se fue a las tierras de Madián, donde conoce a la que será después su esposa, Séfora. Y allí trabaja como pastor, ayuda a su suegro Yetro a cuidar las ovejas. Y uno de esos días en que está cuidando las ovejas es cuando llega su llamado. Es cuando ve la zarza ardiente que le va a hablar. Moisés se acerca y escucha la voz de Dios. Dios lo llama a Moisés para encomendarle la misión de sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés, cuando escucha eso, dice: pero yo no soy capaz. Yo hasta soy torpe para hablar. Moisés no se sentía capacitado para semejante misión. Pero Dios le dice: está tu hermano Aarón, que sabe hablar muy bien. Yo pondré en la boca de Aarón mis palabras, pero tú, Moisés, eres quien me va a representar. Y Moisés, ese siervo obediente y manso, que amaba a Dios por sobre todas las cosas y que lo obedecía, le dice que sí. Dicen las Escrituras que Moisés es el hombre más manso de la tierra. Gloria a Dios. Y Moisés acepta ese desafío, vuelve a Egipto y junto con su hermano, con claras instrucciones de Dios de cómo tenía que salir el pueblo de allí, Dios le advierte a Moisés que va a ser necesario mano dura con el faraón, porque Dios sabía que el corazón del faraón estaba muy endurecido. Y no bastaron las 9 plagas que Dios envió sobre Egipto. Hubo que enviar algo más, que fue el ángel de la muerte. Dios envió al ángel de la muerte para todos los primogénitos egipcios. Y entonces, por otro lado, Moisés ya había dado las instrucciones a su pueblo para preparar la salida de Egipto, que a través de un sacrificio de un animal hicieron una señal en sus puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte no los tocara. Y por supuesto que Dios no iba a tocar a nadie de su pueblo, ni siquiera a los animales, ni a los perros. Todo lo que estuviera con su pueblo iba a ser sanado, salvo. Pero era necesario que su pueblo también tuviera las señales de quién los estaba sacando de Egipto, de que Dios en todo su poder ya estaba preparando ese lugar. Cuando sucede la muerte de los primogénitos egipcios, ahí recién el faraón se da cuenta del poder que tiene el Dios de Israel. Entonces les piden a los egipcios, a los israelíes, que por favor se vayan. Les dan hasta sus joyas, porque se ven convertidos en una maldición para ellos. Y ahí tenemos entonces la salida de todo el pueblo de Israel. 3 millones de personas, liderados por Moisés, estaban saliendo de la tierra de Egipto hacia el desierto para llegar a su tierra prometida. 3 millones de personas lideradas por Moisés. Y Dios
Dios sabía que había un camino muy corto y muy sencillo para que su pueblo llegara a la tierra prometida. Pero Dios también sabía que tenía que dar señales, porque también sabía que tenía que probar a su pueblo. Una de las señales más maravillosas que tenemos en ese momento es cuando Dios, a través de Moisés, abre las aguas del Mar Rojo para que todo su pueblo pase, cruce ese mar. Algo maravilloso de ver. Y cuando terminó de pasar todo su pueblo y las aguas se vuelven a unir, quedan enterrados en el fondo del mar todo el ejército egipcio, todos los carros del faraón, porque se habían arrepentido de haber liberado a esos esclavos que tan bien les servían. Entonces venían por ellos, pero el plan de Dios era otro. Y ahí el pueblo sigue emprendiendo su camino por el desierto. Y Dios se hacía nube en el día, dándoles la sombra, dándoles protección en el desierto. Y se hacía una columna de fuego en la noche para darles luz, para guiarlos mientras seguían caminando y caminando y caminando en el desierto. Dios hizo llover maná del cielo. Dios hizo llover pan del cielo porque su pueblo tenía hambre. Ese maná que se formaba en el rocío era una hojuela pequeña de maíz con gusto a miel, pero que tenía todos los nutrientes para saciar el hambre del organismo. Tenía todos los nutrientes para el organismo. Dios lo hizo llover. Y cuando el pueblo se quejó de que tenía sed, Dios convirtió las aguas amargas de Mara en agua dulce para que su pueblo tuviera agua para tomar, porque estaban con mucha sed. Y el pueblo se quejó de que tenían ganas de carne. Echaban de menos toda la carne que comían en Egipto. Entonces Dios hizo llover codornices del cielo, tantas que taparon el campamento. Dios hizo salir agua de una roca porque su pueblo tenía sed. Dios le estaba demostrando permanentemente a su pueblo que su presencia estaba con ellos, que su presencia los estaba protegiendo, que Él los estaba llevando, que Él los estaba ayudando. La naturaleza, a una sola voz de Dios, la naturaleza obedecía. Y señales ya les estaba dando, pero ante un pueblo rebelde. Es un pueblo rebelde, pero es el pueblo que Dios ama, es el pueblo elegido por Dios. Y siguen ese peregrinaje hasta que llegan al monte Sinaí. Cuando llegan a ese lugar, Dios lo convoca a Moisés a subir al monte para darle las leyes, los estatutos y los mandamientos que eran necesarios para esa nación que estaban haciendo, tener una organización política que les diera la convivencia. Tenían que tener leyes, reglas de convivencia para vivir. Y Moisés se va al encuentro con Dios, al monte. E inmediatamente el pueblo nuevamente se rebela. Sienten que están solos, que nadie está con ellos. Ese varón que nos sacó de Egipto se fue, no sabemos dónde está. Estamos solos, nadie nos cuida. ¿Quién nos va a llevar al desierto? Se olvidaron inmediatamente de todas las señales divinas que habían recibido hasta ese momento. Entonces lo confrontan a Aarón, hermano y ayudante de Moisés. Lo confrontan a Aarón y le piden que les haga dioses, porque alguien los tiene que ayudar. Ellos se sienten que están solos. Y Aarón les pide las joyas, esas joyas que habían traído de Egipto y que las estaban usando. Se las dan todas a Aarón y a través del fuego surge el becerro de fundición. Ese becerro era para ellos su Dios. Ese becerro para ellos iba a ser quien los iba a llevar a la tierra prometida. Iba a ser quien los iba a proteger. Y el Dios que todo lo ve, el ojo que todo lo ve, que estaba con Aarón en el monte, con Moisés en el monte, le dice a Moisés: tienes que bajar, porque tu pueblo se ha corrompido. El pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Se hicieron un becerro de fundición, lo están adorando, le están ofreciendo sacrificios, lo están alabando.
Voy a raer a ese pueblo de la faz de la tierra y voy a hacer contigo una nueva nación. Inmediatamente Moisés ora a Dios y le pide por favor que aplaque su ira. Le dice, no permitas que los egipcios digan, los sacaron de nuestra tierra que estaban bien y los llevó al desierto para matarlos. No te olvides que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que este es tu pueblo, es tu pueblo. No te olvides de las promesas que nos hiciste. Por favor, aplaca tu ira. Pero Moisés tiene que bajar y baja con las tablas de la ley escritas por Dios en sus manos. Y cuando Moisés baja, ve todo lo que su pueblo estaba danzando y hoy adorando a ese becerro de oro. Y a Moisés la ira también lo invade. La ira y el dolor. Porque Moisés, ese siervo obediente, amante de Dios, que amaba a Dios por sobre todas las cosas, está viendo que su pueblo, el pueblo al que él pertenece, se olvidó totalmente de todo lo que ha hecho Dios y están adorando ese becerro. Lo destruye, por supuesto que lo destruye. Y les dice al pueblo, han pecado grandemente delante del Señor. Yo voy a interceder por ustedes para tratar de aplacar la ira de Dios. Y ahí el pueblo entiende, recién ahí, entiende que lo que es ese error que han cometido. Y visten de luto. Y Moisés vuelve a hablar con Dios, a poder interceder. Trata de interceder con el Señor para aplacar su ira. Y Dios le dice, yo los voy a llevar a la tierra prometida. Un ángel irá con ellos a cuidarlos. Pero mi presencia no va a ir. Cuando Moisés escucha esas palabras, le dice inmediatamente, si tu presencia con nosotros no va, no nos saques de aquí. Más vale estar en el desierto con la presencia de Dios que ir a una tierra prometida sin Dios. No había ninguna tierra prometida para llegar si Dios no estaba su presencia con ellos. La bendición sin el Dios que la da no existe. Hoy vivimos un mundo en donde todo va tan vertiginosamente que los días pasan sin que nos demos cuenta. Es tan rápido lo que va todo que los días pasan sin que nos demos cuenta absolutamente. Tenemos tanta información como nunca tuvimos antes. Y sin embargo, hay tanto vacío. Tanto vacío. Las personas cifran sus éxitos en los logros personales, en el negocio, en una carrera, en el trabajo. Pero nosotros sabemos que lo que realmente le da sentido a cualquier cosa que emprendamos en la vida es tener la presencia de Dios en nosotros. Lo que realmente nos va a dar la dirección en lo que nosotros emprendamos es confiar en Dios. Y yo te digo, iglesia, que hay algo que no es opcional para el creyente, que no es un extra espiritual, es lo esencial, lo que lo cambia todo, y es la presencia del Señor. Cuando buscamos la presencia del Señor, todo lo demás encuentra su lugar. Nuestras prioridades se ordenan, nuestro corazón se alinea. Cuando confiamos en la presencia de Dios, se calma la ansiedad, el miedo pierde la fuerza, las decisiones se ven más claras. Cuando caminamos con Dios, todo cambia. Como yo les dije, esta prédica se llama paraimi, que es un verbo griego que significa presencia que sostiene. Porque la presencia de Dios nos sostiene. No es solamente algo que pensemos, sino que nos sostiene todo el tiempo en nuestra vida. Yo no sé hoy, iglesia, cuál es el desierto que tú estás pasando. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí estamos atravesando un desierto. Quizás sea el cansancio de muchas horas de trabajo.
o el agobio de la falta de trabajo. Un problema en la familia, un problema con los hijos. Tantas cosas nos pueden pasar, tantos desiertos, pero lo que yo sí te puedo decir, iglesia, con toda seguridad, es que si tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, todo eso va a cambiar. Y es más, cuando Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te haré descansar, eso también nos está diciendo a nosotros que en Dios nos vamos a apoyar. Que no importa la carga que tú estás pasando ahora o la que puedo pasar yo, porque yo en Dios me puedo apoyar, en Dios me sostiene. Dios te dice, hijo mío, puedes descansar tu carga en mí. Sea lo que sea que tú estés pasando, lo puedes dejar en mí porque yo te haré descansar. Lo mismo que le dijo a Moisés, tan válido en aquel momento como en el ahora. Dios sabía que Moisés, llevando a su pueblo a la tierra prometida, iba a transitar un desierto enorme. Y no estamos hablando de la tierra precisamente. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Pero cualquier desierto que yo pueda atravesar y que tú puedas atravesar va a ser muy diferente cuando nos apoyamos en el Señor. Cuando nos apoyemos en Dios. Eso es lo más indispensable. Y mucho más aún hoy, nosotros tenemos el sacrificio del Calvario. La sangre poderosa de Cristo que la dio por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, está en nosotros. Nosotros somos el templo de Cristo. Ese sacrificio no puede haber sido en vano. La sangre preciosa de Cristo está sobre nosotros. Esa sangre preciosa nos transforma, nos cuida, nos levanta. Todo lo puede hacer esa sangre de Cristo. Y cuando buscamos la presencia de Dios, no tenemos que hacerlo solamente en un tiempo de crisis. A Dios lo tenemos que buscar y cultivar la presencia todos los días de nuestra vida. Y para eso Dios nos ha dejado herramientas absolutamente poderosas. Tenemos la oración, que nosotros en realidad no sabemos hasta dónde tiene poder la oración, pero vaya si tiene poder, un poder inimaginable. Tenemos el ayuno, cuando sintamos que nuestra aflicción ya nos está superando, tenemos el ayuno. El ayuno quiebra las cadenas, el ayuno sana, el ayuno corta los yugos. El ayuno es el mejor y el perfecto aliado en una oración, en cualquier tiempo de crisis que puedas pasar. No permitamos entonces que se debilite nunca en nosotros la fe, porque nosotros, después del sacrificio de Cristo, nosotros pasamos a ser igual que el faro de ese pueblo. Somos faros de Cristo. Cristo no está en el madero, Cristo está aquí. Y nosotros somos faro de esa luz. Igual para ese pueblo que esa luz era imprescindible y no sabían por qué, nosotros sí sabemos por qué. Sí sabemos por qué es imprescindible la luz de Cristo. Es imprescindible que sea cual sea la situación que estemos transitando, tengamos siempre, aunque el cansancio nos agobie y la tristeza también, tengamos siempre la capacidad de hacer resurgir esa luz todos los días, porque nosotros somos faros de Cristo, somos los que hacemos la diferencia y tenemos que hacerla donde quiera que vayamos. Tenemos que hacer esa diferencia con esa luz. La nube que acompañaba el pueblo en el día para darles protección y se hacía columna de fuego de noche, eso hoy también está aquí adentro y se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te está llamando a que lo busques, a que clames a Él. No importa cómo estés, no importa cómo estemos, podemos cometer 1.000.000 de errores, pero el que nos ama tal cual somos. El Dios en el que creemos, el Dios todopoderoso, ese nos ama por encima de cualquier circunstancia.
Su amor es incomparable. Su amor es el tesoro más invaluable de nuestra vida. Y no importa cómo estés, iglesia, yo lo que te pido, y también me confronto a mí misma, que no permitamos que se debilite este faro que tenemos, la luz que tenemos de Cristo, no permitamos que se debilite, sino por el contrario, redoblemos la apuesta, aunque estemos cansados, aunque estemos agobiados, aunque el problema nos quiera superar, no, la luz de Cristo que siga brillando en ti y que siga brillando en mí y que siga brillando. Y te digo más, hoy en esta noche que está tan lindo Emmanuel, que hay tanta gente, hoy somos un montón de faros aquí y esa luz va a seguir creciendo y digo más, va a crecer mucho más, va a traspasar el techo de Emmanuel y va a llegar al cielo como una columna, como un rayo de luz más que brillante, súper blanco y que va a iluminar todo lugar, todo lo que nosotros nos propongamos. Eso va a iluminar la luz de Cristo porque está en nosotros, está en ti, está en mí y es una consigna nuestra que hagamos que esa luz resplandezca a nuestro alrededor. Nosotros somos faros hoy día del hermano que está al lado nuestro, de nuestra familia, en el trabajo, cuando vamos al médico, cuando vamos en el ómnibus. Somos el faro, somos la luz de Cristo. Estamos para ayudar y también para que nos ayuden. Pero si somos más faros unidos, es maravilloso lo que se puede armar. Así que, iglesia, yo te animo, y me animo a mí también, a que no permitamos que ninguna debilidad y ninguna prueba que estemos pasando debilite la luz de ese faro. Eres un faro maravilloso, Emmanuel, un maravilloso faro de luz que va a hacer la diferencia. Y hoy, como dijo el pastor, con una gran comisión. Sí tenemos la comisión. Entonces, que esa luz resplandezca cada vez más en nosotros y podamos proyectarla y podamos traer más almas y podamos ayudar más al hermano que tiene una aflicción, que tiene un problema, que nos necesita, en la familia, donde sea que nos toque. Siempre vamos a hacer, siempre tenemos que hacer y no olvidarnos ese faro de Cristo. Padre, no queremos avanzar sin ti, Señor. Ayúdanos a vivir en Cristo, Padre. Camina con nosotros. Haz de nuestra vida el reflejo de tu amor. Camina con nosotros en las decisiones. Permanece con nosotros en las dificultades, Padre. Aún en nuestros errores. Enséñanos a confiar cuando aún no entendamos nada. Porque tú eres la esperanza. Tú eres el rumbo exacto. En ti tenemos el sostén de vida y de espíritu. Cristo es el camino que deseamos transitar. Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros. Yo quiero pedirte, iglesia, si me puedes acompañar a proclamar la presencia de Dios en esta noche. A proclamar su presencia. A decir que aquí en Emmanuel la presencia de Dios se siente con mucho poder. Con mucho poder. Yo te pido que me acompañes a adorar al Señor.